Bueno, ya para irnos, amigas y amigos, hace poco más de 70 años, la creación del Seguro Social y del Sistema Público de Pensiones fue una de las bases para la industrialización del país. Fue también, a pesar de importantes resistencias para su creación, una demanda obrera, una oferta del Estado y la subrogación de las obligaciones patronales al sector público. El crecimiento de la economía, el empleo y los salarios sustentaron la ampliación de la cobertura y de los beneficios del Seguro Social. A su vez, el Seguro Social favoreció el crecimiento económico y la productividad. Más que un impuesto de trabajo, las cuotas pagadas por los patrones pasaron a ser parte constitutiva del salario, las cuotas de los trabajadores una obligación colectiva de tradición mutualista y las contribuciones estatales, el subsidio solidario de la sociedad con los costos de previsión social de los trabajadores de empresas privadas. El régimen de fondos colectivos en salud y pensiones fue un mecanismo de redistribución de ingresos, favoreciendo proporcionalmente más a los trabajadores de bajos salarios, a los enfermos en condiciones de invalidez parcial e incapacidad permanente total, cesantía en edad avanzada y vejez. En 1959 al 60, con la fundación del ISSSTE, se unifican y amplían las prestaciones de seguridad social para los empleados públicos. La ley del ISSSTE de 1983 y del Seguro Social de 1973 abrieron la posibilidad de incorporar, mediante convenios no obligatorios, a trabajadores de entidades federativas, municipios y universidades. No obstante lo avanzado de aquellas reformas, a la fecha, miles de empleados de los 3 niveles de gobierno y en particular los municipales carecen de acceso a la cobertura de seguros del IMSS o del ISSSTE. El diseño del Seguro Social también previó un tratamiento específico en relación a contratos colectivos con prestaciones inferiores, iguales o superiores, como el caso de los programas de jubilación y pensiones de Pemex y de CFE, y del propio Seguro Social en su calidad de patrón. Igual el tratamiento recibirían los programas derivados de condiciones generales de trabajo como los de la banca de desarrollo. En el camino, el obligado tratamiento actuarial de estos programas devino en marcadas diferencias entre las distintas generaciones de trabajadores en términos de beneficio y obligaciones. Se diseñaron también trajes a la medida, discrecionales, para la jubilación anticipada y privilegiada de servidores públicos de mandos altos de los 3 poderes y de los 3 niveles de gobierno, hasta llegar al punto en que los trabajadores del sector público de nueva contratación son confinados al régimen de cuentas individuales y afores, profundizando con ello la desigualdad y la inseguridad económica en la vejez. La crisis económica de los años 80, el recambio hacia un patrón de acumulación secundario exportador, la acelerada apertura externa y el ajuste estructural y presupuestal configuraron una economía exportadora de importaciones, maquiladora, con un polo agroexportador, bajas tasas de crecimiento y de empleo y remuneración al empleo formal cada vez más empobrecidas. Los salarios precarios se convirtieron en el commodity de los contados polos de crecimiento industrial. Una realidad económica desfondada de las bases estructurales para crecer desde dentro, como recomendaba la escuela cepalina de los años 90. Una realidad económica que lanza a millones de jóvenes al desempleo, la informalidad y al trabajo precario. Millones de excluidos por las bajas tasas de crecimiento, y quienes tienen un empleo en el sector privado sobreviven con bajos salarios de 17 millones
de trabajadores del sector privado afiliados al Seguro Social, 13 millones, 75%, cotizan con salarios equivalentes entre 1 a 5 salarios mínimos. Bajo este modelo polarizado, excluyente y con altos niveles de desigualdad de ingresos, cercado ahora por la economía del crimen, la fisonomía social del Estado también se viene rediseñando, del Estado social de derecho al Estado a mínimos que prometen ser garantizados, entre comillas, y exigibles, entre comillas, ante la autoridad judicial. Poco o casi nada de esta realidad estructural, amigos y amigas, de esta realidad estructural económica, social y política, fue considerada en los diagnósticos de 1995, 97 y 2007 para tener un modelo de reformas de pensiones. Su principal variable de estudio fue la transición demográfica que tanto hemos hablado en la semana, que si bien incide en los sistemas de pensiones, sobre todo en los programas cerrados del sector público, no es único factor que afecte el financiamiento o desempeño de los seguros sociales de pensiones. Tampoco se exploró la posibilidad de unificar y consolidar en el ISSSTE algunos de los más de 105 regímenes pensionarios de empleados públicos de los 3 niveles de gobierno e incorporar a su cobertura a los empleados, que ahora le ponemos el dedo y señalamos mucho, de los municipios. Por el contrario, se alinearon los consensos oficiales y de la noche a la mañana se impuso como único camino la reforma hacia el llamado Sistema Nacional de Pensiones de capitalización individual, administración privada, con garantías del Estado de pago de pensiones mínimas. La reforma del IMSS de 1995 y del ISSSTE 2007 han sido los catalizadores para continuar reformando por la misma ruta el resto de programas de trabajadores del sector público, en efecto, altamente fragmentados. En el camino se mantuvieron, por decirlo de alguna manera, errores de diseño, como el SAR de 1992, cuyos recursos acumulados en las cuentas individuales no se utilizaron para mejorar y complementar la pensión por ley o por la contratación colectiva y condiciones generales de trabajo. En el camino hacia el llamado Sistema Nacional de Pensiones, los arreglos gubernamentales son desiguales e inequitativos. Por ejemplo, en el caso de Pemex y CFE, el gobierno federal asume una proporción del pago de las pensiones y jubilaciones, pero esta fórmula no la aplican para las pensiones y jubilaciones de las universidades e instituciones públicas de educación superior o del propio Instituto Mexicano del Seguro Social, cuyos trabajadores y jubilados, junto con el instituto, asumen la mayor parte del costo del ajuste. Los más recientes estudios de la CONSAR y de la OCDE sobre la problemática del sistema de capitalización individual del IMSS y su régimen de transición, ahora se apoyan para reformar disminuyendo aún más los beneficios, no solo en la transición demográfica, sino también en la dinámica del mercado de trabajo, inestabilidad laboral, informalidad, desempleo, las bajas tasas de cotización y el impacto de las transferencias públicas de los ingresos por pensiones, variables que no estuvieron presentes para diseñar la reforma de 1995. Como vimos en el primer panel del pasado martes, el estudio de la OCDE plantea una agenda de reformas para apuntalar la capitalización individual y disminuir el costo fiscal de la reforma. Claro está, a confesión de partes, disminuyendo beneficios y tornando más rígidos los requisitos, para lo cual se recomienda al gobierno mexicano un cóctel explosivo de reformas estructurales y paramétricas, so pena de no hacerlo, terminar por desprestigiar el exitoso, entre comillas, sistema de cuentas individuales que asegura una pensión promedio del 26% del último salario. Entre otras medidas,
plantea disminuir el tope de las pensiones de la ley de 1973 de 25 a 10 veces el salario mínimo, lo que parece alinearse a las jurisprudencias de la segunda sala de la Suprema Corte de 2010 y de febrero del presente año. Hemos señalado en diversas ocasiones que las reformas no atendieron centralmente la problemática de la seguridad social de la vejez, su cobertura, financiación y arreglos en coequidad. Tampoco sustentaron en auténticos y amplios diálogos laborales y sociales. Por ejemplo, en términos actuariales y financieros, la reforma era más urgente en el ISSSTE, pero esta se llevó a cabo 12 años después del IMSS. En términos de sus objetivos, cerrar el sistema de reparto y aumentar la tasa de ahorro, la reforma del ISSSTE fue un fracaso. De 2.072.000 trabajadores, 86% optaron por el régimen de beneficios definidos y solo el 14% por el sistema de cuentas individuales con bono de pensión. En cuanto a sus promesas y supuestos esperados, las tenencias del SAR evidencian su fracaso. Veamos algunos datos. 1. La reforma aumentará la cobertura de la fuerza de trabajo. Entre 1997 y 2014, la cobertura de trabajadores asegurados al IMSS con relación al PEA se mantiene entre 28.1 y 31.6% y como proporción de la población ocupada entre el 29.3 y el 33.3%. Los periodos de crecimiento relativos de la cobertura parecen estar más asociados con políticas fiscales de estímulo al empleo y a la formalización laboral, como las llevadas a cabo en los años 2007, 2009 y 2014. 2. Un sistema de pensiones más equitativo. En lugar de explorar diversas opciones de reforma, se optó por el sistema de capitalización individual con esquemas de transición que profundizan la desigualdad. El SAR no mejora la situación de los trabajadores de menores ingresos y mujeres, quienes para acceder a la pensión mínima garantizada deben acreditar 25 años de cotización, 15 más que en el régimen anterior. La devolución de sus recursos no es sinónimo de mayor justicia ni mayor equidad. Es la constatación de que el SAR no garantiza pensión laboral y hemos repetido todos los años aquí, la pobreza en la vejez tiene rostro de mujer. 3. Pensiones dignas y con la debida sustentabilidad financiera. El SAR es un sistema de ahorro, no de aseguramiento en la vejez, mucho menos para la mayoría de los trabajadores. El modelo económico tampoco. Por eso pensamos que la formulación del Banco Interamericano de Desarrollo de mejores trabajos, mejores pensiones, debe reformularse en esta dirección: mejores y más trabajos, mejores salarios, mejores pensiones. 4. Un sistema equitativo y transparente. El sistema privado de Afores tiene muy poco o nada de equitativo y transparente, con altas comisiones, incluido pensionista que cobra la comisión más baja, como se ha dicho aquí, pero muy alta en relación a sus gastos de operación. Si bien ha bajado los traspasos a Afores con menores rendimientos, persisten las malas prácticas. Ahora mismo la COFESE realiza una investigación a 4 administradoras por realizar posibles acuerdos ilegales como manipular comisiones, repartirse el mercado o intercambiar información que afecta a la competencia. Operar Afores injustificadamente ineficientes a las que debería cancelarse la autorización, pues cobrando altas comisiones ofrecen bajos rendimientos. 5. Respeto a los derechos adquiridos a través de un esquema de transición. Esto parece haber cambiado 18 años después,
considerando la jurisprudencia de la Corte y la agenda de la OCDE. Vendieron una reforma con un conjunto de expectativas que no tienen posibilidad de cumplir sin que tenga pensión la mayoría de los trabajadores. Amigas y amigos todos, las tendencias del sistema privado de pensiones anuncian desde ahora, y que se oiga fuerte y lejos, un desastre social y fiscal. El sistema funciona bien para unos cuantos, pero no es una solución para la mayoría. Es una fuente extraordinaria de recursos prestables para el gobierno y el sector privado, pero no para asegurar pensiones para la vejez. Es indispensable sacar el saldo de una reforma que, al no cumplirse las expectativas de crecimiento y combate efectivo a la desigualdad, no va a generar pensiones, mucho menos pensiones dignas. Si no se atiende con seriedad y responsabilidad la problemática de los distintos sistemas de pensiones, se va a agudizar la crisis de los mismos y será más difícil la construcción de acuerdos para buscar salidas razonables en función del interés de los trabajadores de nuestro querido país. Por ello, exhorto al secretario de Hacienda, doctor Luis Videgaray, a que cumpla con el compromiso que hizo con el Senado de la República de integrar de inmediato un grupo multidisciplinario de especialistas para diagnosticar, evaluar y elaborar propuestas de solución para la seguridad social en la vejez. Se requiere estudios serios, evaluaciones serias, diálogo y construcción del amplio y el más amplio consenso nacional, y se requiere amor a México, que no se olvide y que se oiga muy lejos. Yo agradezco profundamente la presencia de todos y cada uno de ustedes, al pueblo de México que nos está viendo a través de los canales del Congreso, a cada uno de los amigos panelistas. En especial quiero agradecer a Beatriz Rosado, que llegó, no ha dormido, está igual que yo, llegó anoche de España para estar con nosotros y exponernos la experiencia de ese país hermano. Muchas gracias. Después un buen tequila, no te preocupes. También quiero agradecer especialmente a los panelistas de hoy, que siempre hemos tenido la oportunidad de escuchar esas experiencias, ese conocimiento de los temas estos complicados, porque no son fáciles, pero a todos y cada uno de ustedes mi afecto, mi reconocimiento y mi agradecimiento más profundo por apoyarnos siempre a la Comisión de Seguridad Social del Senado de la República. También quiero agradecer la presencia de mi amigo, el senador también por el estado de Tabasco, Carlos Manuel Merino. Muchas gracias, Carlos, senador, bienvenido. Ya lo estamos involucrando aquí con la seguridad social, como se dan cuenta. Es el único senador aquí presente, junto con su servidor, pero ya lo vamos involucrando, ya se está convenciendo. Y quiero agradecer también profundamente a una persona que sin su apoyo estas semanas no fueran una realidad, a la maestra Odilia Ulloa. La verdad que muchas gracias, Odilia, lo agradezco mucho de corazón. Sin ti, la verdad, y lo digo honestamente, esto no hubiera sido posible. También a Erika Palma. ¿Dónde anda Erika? Erika, incansable Erika, que nos ayuda mucho a estar en contacto con todos ustedes. Al secretario técnico de la comisión, que se esconde ahí, no tengas miedo, ven para acá, da la cara. Enrique Pedraza, secretario técnico. Gracias, Enrique, por todo tu esfuerzo, y ahí con él pues vamos a estar muy atentos todos para tener las memorias de esta semana. Y también a todo mi equipo, a todos los que trabajan en mi oficina, les quiero agradecer su apoyo, su esfuerzo, sus desvelos, su comprensión, que me aguanten, no es fácil, se los agradezco mucho. Y la verdad que también quiero lamentar algo, es un lamento común.
o no lamento, tal vez pena, ¿no? Porque el secretario del Trabajo, Navarrete Prida, lo invitamos, quedó de estar aquí el día lunes en la inauguración para dar un mensaje desde el punto de vista de la Secretaría del Trabajo. Le llamé 3 veces antes de que empezara la semana y nunca tuvo la educación de responder la llamada, por lo menos decir que no venía. Su gente aseguró que venía, estaba en el programa y tampoco no mandó a un representante y mucho menos llamó para disculparse. Le dimos toda la semana para ver si... Digo porque no es que quede mal conmigo, fue una invitación del Senado de la República al señor secretario del Trabajo y desafió y además despreció al Senado de la República. Pero ahí nos vamos a ir viendo las caras próximamente. Y pues en eso estamos, en eso vamos. Créeme que ahora que empiece el periodo ordinario, vamos a petición de ustedes, el pueblo manda, vamos a poner el punto de acuerdo para que venga a comparecer y nos explique qué desastre trae con el desempleo en este país. Y entonces, pues, sin más que agregar, y siendo las 14:20 horas del día 29 del mes de abril, doy por clausurado la 4ª edición de la Semana ahora Nacional de la Seguridad Social con el tema Panorama de las pensiones en México, recomendaciones, propuestas y otras realidades. Por su presencia, muchísimas gracias y nos vemos el próximo año, pero además digo en la semana, porque ahora aunque yo no esté, se tiene que hacer porque ya es un decreto. Pero vamos a estar insistiendo para poder evaluar y que se forme este grupo de expertos. Ya se lo pedimos hoy públicamente a Luis Videgaray, ya lo hemos platicado en corto y han dicho que sí, ya debería estar funcionando desde el año pasado, pero seguimos queriendo imitar a otros países y otras cosas, imitamos lo malo, no lo bueno, pero bueno. Entonces, pues yo les agradezco mucho, les mando un abrazo afectuoso y muchísimas gracias por acompañarnos a todos y cada uno de ustedes. Mi paisano Humberto, muchas gracias por acompañarnos. Maestro Briceño, muchísimas gracias. Y les vamos a hacer entrega de un reconocimiento, ¿sí?, al maestro Samuel Arellano. Maestro, muchísimas gracias. Un placer. Su libro. José Antonio Ojeda, maestro, por favor. Agradezco mucho. A mi amigo Hans Matthew, por favor, siempre participando con el Senado, muchas gracias. Al doctor Helmuth, por favor, te lo agradezco mucho. A la doctora, con su excelente charla, Beatriz Rosado Cebrián, muchísimas gracias, Beatriz. Te debo el tequila, próximo. ¿Ah? José María de la Torre, por favor, Chema. Muchísimas gracias, hermano. Lo agradezco mucho, corazón. A don Alberto Briceño, por favor. Hija. Maestro. Con mucho cariño. Un placer. ¿Sí? Y a mi paisano y amigo, fue el senador, en serio, más joven que ha tenido el Senado de la República en su historia, a don Humberto Hernández Adán. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, nos vemos pronto. Muchas gracias, que tengan bonito fin de semana y muy buenas tardes.